mientras yo escuchaba, ¿verdad?, la palabra libertad, venía a mi mente una palabra. Y esa palabra era esclavos. Y no sé por qué seguía viniendo a mi mente esa palabra. Y yo quiero que ustedes busquen ahí en su Biblia o lean en las pantallas. En Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Cristo vino a la tierra, murió por ti y murió por mí para que nosotros fuéramos libres. Y Él no quiere que nosotros volvamos a ser esclavos, ¿verdad? Y a mí me encantó esa palabra, y cuando escuché este versículo, cuando vi este versículo, retumbaba una y otra vez esta palabra. Y es que quiero hacerle una anécdota de algo que estuvo pasando. Hace unos años atrás, mi esposo le toca orar. Saben que aquí nosotros oramos en el altar al finalizar de los servicios. Y se le acerca una persona y le dice: yo quiero que usted ore por mí. Yo necesito sanidad. Y mi esposo comienza a hablarle a la persona y le dice: para Dios no hay nada imposible. Antes de comenzar a orar por él, le dice: para Dios no hay nada imposible. Y si usted cree, usted va a ser sano por completo. Y la persona le dice: espérate, déjame aclararte algo. No quiero que Dios me sane por completo, porque si me sana por completo, pierdo algunos beneficios que estoy recibiendo por esa sanidad. Hermano, yo les prometo que esto fue en serio. Yo les prometo que esto fue algo que es en serio. Y a mí, cuando yo comencé a leer este versículo, recordé esa historia. Y es que muchas veces nosotros, Dios nos hace libre y nosotros mismos somos los que nos hacemos esclavos. Dios nos hace libre y nosotros mismos somos los que nos hacemos esclavos. Y por eso yo he titulado mi mensaje: esclavo de mi propia cárcel. Esclavos de mi propia cárcel. Y es que muchas veces nosotros mismos somos los que nos hacemos esclavos. Y es que todos y cada uno de nosotros tenemos algunos enemigos invisibles. Enemigos invisibles que a simple vista no se ven, ¿verdad? Pero que muchas veces vienen a nosotros. Trabajan en nuestra alma y trabajan para mantenernos aislados, para mantenernos solos y para mantenernos esclavos. En la palabra me habla de las zorras pequeñas, ¿saben, verdad? Muchas veces, como dije, a simple vista no se ven, pero cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas zorras pequeñas, esos enemigos invisibles que a simple vista no se ven. Le podría mencionar muchos: la envidia, el desánimo, los celos, pero había uno en particular que Dios ministraba a mi vida, y ese es la inseguridad. La inseguridad es el temor de no ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente buen padre, buen hijo, buen esposo. Es ese temor que nos da de no ser lo suficientemente bueno para ser amado o para ser aceptado. Según los científicos, la inseguridad nace desde la niñez. Incluso hay estudios donde también afirman que en la mayoría de los casos son las mujeres las que son más inseguras que los hombres. No es que los hombres no son inseguros, es que las mujeres son un poco más, según los estudios, ¿verdad? Porque ahí nosotros le ponemos el factor del físico y nosotras muchas veces somos más inseguras por eso. La inseguridad es como una cárcel. Te mantiene preso y alejado de las oportunidades, de las bendiciones y de la libertad. La inseguridad, como dije, puede venir desde la niñez y muchas veces viene por traumas del pasado, ¿verdad? Vienen por cosas que te dijeron, por cosas que viviste, pero la mayoría de las veces viene por un pensamiento que puso el enemigo en ti, que no es verdad, pero que tú te lo creíste. ¿Okay?
La inseguridad trae angustia, temor, depresión y hace que nosotros retrocedamos. Y hoy yo quiero que tú, donde estás, tomes unos segundos ahí y te preguntes a ti mismo y te contestes a ti mismo, ¿qué áreas de mi vida la inseguridad me ha llevado a paralizarme? Y mientras usted se pregunta ahí, ¿qué áreas de mi vida yo he dejado que la inseguridad me paralice? Yo te voy a poner algunos panoramas. Tal vez tienes un sueño de ser comerciante, de tener un negocio, pero la inseguridad te ha llevado a pensar a que vas a tener el fracaso. Tal vez quieres estudiar, quieres matricularte en la universidad, pero la inseguridad te lleva a pensar que no eres lo suficientemente inteligente o que simplemente ya tu tiempo pasó. La inseguridad puede hacer que tú te paralices y que tal vez los sueños que Dios está soñando a través de ti, tú no los veas cumplidos. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen o en algún momento de su vida han luchado con esos enemigos invisibles, con ese enemigo invisible que es la inseguridad. Sin embargo, vivimos en un mundo de redes sociales, en esta nueva era de las redes sociales, en donde todo tiene que ser perfecto, en donde existen 1.000.000 de filtros, existe Photoshop, y nosotros cubrimos nuestra inseguridad, porque todo tiene que aparentar ser perfecto, porque yo tengo que ser perfecta, porque yo no le puedo mostrar a la gente mi vulnerabilidad, porque no quiero, porque yo veo que todo el mundo está bien, que todo el mundo es perfecto, pues yo también quiero ser perfecta. ¿Y sabes qué? Eso es una trampa del enemigo. Nosotros debemos mostrar lo que somos con las debilidades que tenemos. La inseguridad nos hace poner más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo. La inseguridad nos hace poner más interés en hacer creer a los demás que somos felices que tratar de serlo. Hay muchas personas que ponen tanto interés en querer aparentar una felicidad que tal vez no están sintiendo, cuando pueden poner ese interés y esas ganas en verdaderamente tratar de ser felices y buscar ayuda. Muchas veces queremos callarnos todo, queremos guardar todo para que la gente no los vea, pero se nos hace más fácil buscar ayuda, se nos hace más fácil rendirnos, se nos hace más fácil. Muchas de las veces la libertad usted la va a conseguir solamente con decir cuál es su debilidad, con decir cuál es su inseguridad. Yo les aseguro que cuando usted abra la boca, usted va a sentir una libertad. Así que no se quede callado. Hay algo que yo quiero que usted entienda. Y es que cada enemigo que derrotamos en nuestra propia vida es un enemigo menos que nuestra familia tendrá que enfrentar. Como esto no lo dijo Daniel Javif, usted no aplaude. Como no lo dijo el pastor, pero yo se lo voy a leer otra vez. Cada enemigo que derrotamos en nuestra propia vida es un enemigo menos que nuestra familia tendrá que enfrentar. ¿Por qué yo te digo esto? Muchas de las veces que nosotros somos inseguros, nuestros hijos tienen que cargar con esa inseguridad. Y si usted hoy no decide derrotar esa inseguridad, tristemente tus hijos y tus generaciones tendrán que cargarla. Me pongo sentimental porque ahora soy abuela. Yo no quiero que mi hija cargue con cosas que yo puedo detener. Y mucho menos quiero que mis nietos carguen con cosas que yo no puedo detener. Así que hoy yo quiero detener toda inseguridad, toda debilidad que yo puedo derrotar para evitar que mis hijos, que mis nietos y que mis generaciones tengan que pelear con ese enemigo. Así que si derrota esa inseguridad hoy para que tus futuras generaciones no tengan que pelear con ella. Cuando en mi niñez yo fui una niña muy insegura y en parte de mi juventud, pero eso es algo que les voy a contar un poquito más adelante. En la Biblia aparecen diferentes personajes que fueron inseguros, pero hoy yo quiero hablarle
de uno de ellos. Y ese es Moisés. Cuando usted piensa en Moisés, ¿cómo usted se imagina a Moisés? ¿O cómo usted piensa de Moisés? Un bravucón, alto, balbú, grande, ¿verdad? Con autoridad. ¿Nadie se lo imagina? Jonathan, ¿cómo te lo imaginas? Autoritario, fuerte, con una vara, ¿verdad? Todas las imágenes que presentan de Moisés lo tienen con una vara. Y Moisés en ese tiempo era el nieto del faraón, era el hijo adoptado de la hija del faraón. O sea, que en ese tiempo Moisés era alguien. Él no era cualquiera, él era alguien. Él ciertamente tenía una autoridad. Sin embargo, en Éxodo 3 y 4 podemos ver que Moisés era una persona insegura. Yo no les voy a leer, a ponerlos aquí a leer Éxodo 3, Éxodo 4, porque eso es bien largo, pero yo te voy a hacer un breve resumen. En Éxodo, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro allá en el desierto y de momento vio una zarza ardiendo. Y mientras se queda mirando, él ve que está el fuego ahí, pero la zarza no se consumía. El ángel del Señor le dice: Moisés, ven acá, que yo tengo un trabajo para ti. Dios le dice: yo quiero que tú libertes mi pueblo de Egipto, que tú libertes al pueblo de Israel, porque he visto que está siendo oprimido y yo quiero que tú libertes el pueblo de Israel. Y Moisés ahí le da 20,000 excusas. Le dice: no, porque yo no sé hablar bien, no, porque yo no hablo mucho, no, porque ¿quién soy yo? ¿Sabe? Empezó a compararse con otro. Y le pregunta: ¿quién soy yo para sacar a este pueblo? Así que cuando nosotros somos inseguros, siempre pensamos que hay alguien mejor que nosotros. Dios nos manda a hacer algo o incluso el jefe nos manda a hacer algo y nosotros pensamos que hay otro mejor que lo puede hacer. Y tal vez ya tú has identificado alguna inseguridad que tú puedas tener. Y yo te quiero dar 2 puntitos de cómo ser libre de mi propia prisión. ¿Cómo tú puedes ser libre de tu propia prisión? Y el punto número 1 es: no te compares. No te compares. Moisés le dijo en Éxodo 4:13: sé que puedes encontrar a otro mejor. Busca a otra persona que lo haga. O sea, Moisés se comparó. Moisés se comparó con los demás y se juzgó a él mismo incapaz. Y es que tristemente la comparación tiende a ser nuestro deporte favorito interiormente. Nosotros, aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos, constantemente estamos comparándonos con los demás. Comparamos nuestra casa, comparamos nuestro carro, comparamos nuestro trabajo, comparamos nuestros hijos, comparamos nuestra familia, comparamos nuestro ministerio, incluso hasta nuestro llamado. Tendemos siempre a tener que compararnos. Y cuando tú quieres destruir a alguien, compáralo. Cuando tú quieras destruir a una persona, compáralo. Mi hija, les voy a dar un arma letal aquí. Mi hija detesta que la comparen. Desde pequeña, si hay algo que ella aborrece y que ella detesta, es que la estén comparando. Cuando usted quiere derrotar a alguien, compáralo. El problema de la comparación, ¿sabes cuál es uno de los problemas de la comparación? Que nos hace sentir superior o inferior y ninguno de los dos agrada a Dios. Cuando tú te comparas, tú o te sientes superior o te sientes inferior y ninguno de los dos agrada a Dios. Dios no quiere que tú te sientas mejor que nadie, pero tampoco quiere que te sientas peor que nadie. Dios quiere que te sientas como Él te llamó. Dios quiere que te sientas como Él te llamó, la identidad que Él te dio. Así que no te compares, porque cuando te comparas o te sientes mejor o te sientes superior, y eso a Dios no le agrada. Dios incluso nos advierte acerca de la necedad. En 2 Corintios 10:12, no nos atrevamos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos.
al medirse con su propia medida y compararse uno con los otros, porque no saben lo que hacen. Dios mismo nos está diciendo, no se atrevan a compararse. ¿Okay? Dios nunca comparó a ninguno de sus discípulos. Jesús nunca comparó a ninguno de sus discípulos. Dios no comparó a ninguno de sus discípulos, porque Dios todo lo que hace, lo hace ¿qué? Perfecto. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Y cuando tú te comparas con alguien, tú le estás diciendo a Dios que lo que Él hizo no sirve. Tú le estás diciendo a Dios que lo que Él hizo en ti no sirve porque lo del otro es mejor. Dios no quiere que te compares. Dios quiere que tú te veas como Él te ve, como Él te diseñó. Que ciertamente algunos tienen unos dones y talentos, pero tú tienes otro. Hace unas semanas atrás, el pastor decía, espérense. No lo escribí, es que me salió ahora. El pastor decía, yo no predico mejor que otros, pero nadie predica como yo. ¿Verdad, pastor? Algo así fue. Yo no predico mejor que nadie, pero nadie predica como yo. Pito, tú no haces las pizzas mejor que nadie, pero nadie las hace como tú. Jonathan, tú no serás tal vez el mejor carnicero, pero nadie pica la carne como tú. Shirley, tú tal vez no eres la mejor que canta, pero nadie lo hace como tú. Y a cada uno de nosotros es igual. No te compares, porque lo que Dios hizo, lo que Dios hizo contigo, lo que Dios depositó dentro de ti, no lo depositó con nadie más. Amén. La comparación es el factor principal para que existan las inseguridades. Así que no nos comparemos. Cuando comenzamos a ver lo que otros tienen, desvaloramos lo que nosotros tenemos. Cuando comenzamos a ver aquello que otros tienen, comenzamos a desvalorar aquellos que nosotros tenemos. Menospreciamos el diseño único que Dios nos dio. Menospreciamos eso que Él nos dio. Y yo leía en un libro, una historia que a mí me gustó y yo dije, esto yo lo voy a poner. Había un hombre que tenía un terreno abandonado y ese hombre tenía unas ganas de ser rico bien brutal. Ese hombre se pasaba viendo series, documentales, mejor dicho, de diamantes. Y ese hombre un día le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo voy a vender todo. Yo voy a vender todo y yo me voy a ir a buscar diamantes. Así mismo lo hizo, vendió el terreno, vendió su casa y se fue por el mundo en búsqueda de diamantes. Ese hombre se hizo hasta famoso porque él estaba buscando diamantes. Sin embargo, el tiempo pasó, no encontró los diamantes y falleció. Un par de años después, un viejito compró ese terreno que estaba abandonado y se puso a limpiarlo. Ese viejito soñaba con tener un terreno y ese terreno abandonado, él lo cogió y se puso a limpiarlo. Y cuando uno de los que estaba ayudándolo vio, había una piedra que brillaba. Y él le dijo, ¿qué es eso? Cuando ese viejito cogió esa piedra, era un diamante. Ese campo estaba minado de diamantes y el hombre al que le pertenecía lo vendió y salió corriendo a buscar otras minas de diamantes. ¿Y qué te quiero decir con esto? Tal vez hoy tú estás parado en un lugar lleno de diamantes, pero por estar mirando el terreno de otro, por estar mirando las bendiciones que tiene otro, te estás perdiendo la bendición que Dios te dio. Por estar mirando lo que tienen otros, estás perdiendo la bendición que Dios puso en tus manos. Muchas veces estamos parados en el lugar correcto, pero por no darnos cuenta, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando yo me mude, yo seré más feliz. Cuando yo tenga una novia, yo voy a ser feliz. Mira, primero sé feliz y después tienes la novia. Y entonces van a poder ser felices los dos.
Cuando a mí me toque predicar en el altar, entonces que yo veré cumplido mi propósito. Sin embargo, te dan una tarea por hacer y la menosprecias porque lo que quieres es estar aquí en el altar. Sin embargo, te dan la posición de estar parado en una puerta y lo menosprecias por estar aquí. Mira, mi hermano, donde quiera que tú estés, bendice el lugar donde Dios te puso. Bendice ese lugar, porque claro, Dios ha llamado a personas a estar aquí y es una bendición, pero igual manera de bendición aquel que la recibe, que puede darle un abrazo, que puede darle un apretón y que puede mostrarle el amor de Dios a través de ese abrazo, de ese beso. Bendice el lugar en donde te encuentras hoy. Bendice lo que Dios ha puesto en tus manos hoy. Amén. Usted déle un fuerte aplauso a lo que yo tomo un poquito de agua. Moisés no se daba cuenta de lo que tenía en sus manos. Dios le preguntó, ¿qué tú tienes en tus manos? Y Moisés veía una vara, pero Dios veía un artefacto de milagro que haría libertar el pueblo, que haría que el mar Rojo se dividiera en dos. Así que mi pregunta es, ¿qué tú tienes hoy? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos hoy? ¿Dónde Dios te ha posicionado hoy? Usted tiene que ver el lugar donde Dios lo ha puesto hoy como un lugar de bendición. ¿Dios tiene más cosas para nosotros? Claro que sí. Pero mientras eso pasa, bendice el lugar en donde te encuentras hoy. Para vencer nuestras inseguridades, debemos valorar lo que tenemos hoy en nuestras manos. Incluso muchas veces nos ponemos a compararnos con los demás, pero déjame decirte algo, es que todos tenemos debilidades. Nadie es perfecto en esta tierra. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Y yo espero que eso no sea un disparate porque yo no lo busqué tampoco. Pero así es un dicho que dicen en mi pueblo. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Aquí nadie es perfecto. Y muchas veces tú te comparas con el otro y lo ves súper perfecto, pero no sabes que esa persona está luchando también con sus propias debilidades. Lo que no sabes es que esas personas también tienen sus propios traumas. Muchas veces queremos ser como aquel y aquel quiere ser como nosotros. No te compares. El apóstol Pablo tenía una debilidad. El apóstol Pablo tenía un aguijón. Dios le dio un aguijón, él decía. Y él, desesperado, le pidió al Señor, quítame este aguijón. Sin embargo, el Señor le dijo en 2 de Corintios 12, del 9 al 10, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en mis afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces Él se hace fuerte. No te compares. Cada uno de nosotros tenemos debilidades, pero es en esas debilidades en donde Dios se glorifica, en donde Dios puede hacer algo. Amén. Cuando aceptas quién eres en Dios y te enamoras de la persona que ves en el espejo, aún con tus debilidades y tus fortalezas, entonces te conviertes en alguien libre de inseguridades. Cuando aceptas quién eres en Dios y te enamoras de esa persona que ves en el espejo con defectos y con virtudes, entonces te conviertes en alguien libre. Y si te estás preguntando, Xiomara, ok, ya sé que no debo ser inseguro, pero ¿y ahora cómo? ¿Y ahora cómo soy libre de mi propia prisión? Dios es todo lo que necesitas. Ese es mi segundo punto. Dios es todo lo que necesitas. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y quién soy yo? Dios no le comenzó a mencionar
tú eres mi hijo amado, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, tú eres linaje escogido, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido. Dios no le comenzó a mencionar quién él era. Dios le mencionó, le dijo quién era él. Dios le dijo, yo estoy contigo. Moisés le preguntó, ¿quién soy yo? Y Dios lo que le contestó es, yo estoy contigo. Así que no importa lo que tú tengas, no importa cómo tú estés, tal vez te sientas en depresión, tal vez te sientas con inseguridades, tal vez te sientas de alguna manera en que tú crees que no estás apto, pero ¿sabes algo? Dios está contigo y eso es todo lo que tú necesitas. Dios está contigo y eso es todo lo que tú necesitas. No hay nada más que tú necesites. Nosotros dependemos solamente de Dios. Nosotros solamente debemos depender de Dios porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios ha prometido estar con nosotros y eso es suficiente. Tus inseguridades deben estar ancladas en Dios. Cuando Moisés le pregunta, ¿y quién yo voy a decir que me envió? Él le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Y a mí me encanta porque ese gran yo soy lo abarca todo. Porque ese gran yo soy lo abarca todo. Si yo te pregunto, Yamile, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Todo. ¿Quién es Dios para ti? Alguien que me diga otra cosa que no sea todo. ¿Quién es Dios para ti, Bianca? Lo más importante, Rosita, ¿quién es Dios para ti, pastora? Tu solución en todo. Dios para muchos puede ser su libertador, para otros su sanador, para otros su padre, para otros puede ser alguien que me diga. ¿Cómo? Mi fortaleza, mi consolador. Y usted sabe una cosa, es que lo más importante y lo más que a mí me mata es que lo que Dios es para tu hermano que está a tu lado no invalida lo que Dios es para ti. Lo que Dios es para tu hermano no invalida lo que Dios es para ti porque Dios tiene la capacidad de ser todo. Yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo la capacidad de ser la mejor esposa, la mejor hija, la mejor empresaria, la mejor amiga. Yo no tengo esa capacidad, pero tengo a alguien que tiene la capacidad de ser todo para todo en todo momento. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que Dios lo es todo. Él sabe que en nuestra carnalidad nosotros somos débiles, pero sabe que si Él está con nosotros, nosotros podremos vencer. En Isaías 4:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Te sustentaré con mi justiciera mano derecha. En 2 Corintios 12:9, en la traducción lenguaje actual, este pedacito a mí me mató. Y dice, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas. Todo lo que nosotros necesitamos es a Dios. Nosotros debemos depender completamente de Dios. Que cuando las personas observen tu vida y vean en quién te has convertido, aún con tus defectos y con tus inseguridades, puedan ver que es Dios obrando en tu vida. Pueda ver que simplemente es Dios obrando en tu vida. Como les decía al principio, yo era una persona bien insegura. Una niña bien insegura. Yo crecí en una familia de 5. Mami, papi, mis 2 hermanos y yo. Mis papás fueron padres 100% presentes, 100% cariñosos, siempre alcahuetes hasta lo último. El que conoce a papi, que está por ahí, el que conoce a papi sabe que aún yo adulta, vieja, siendo una abuela, yo le digo, papi, yo quiero esto. Papi sale cogiendo a buscármelo.
Y no conmigo, sino con mis hermanos, con Pito, con mi familia. Crecí en una familia unida. Sin embargo, el enemigo puso cosas en mí desde mi niñez que yo acaricié. Yo tendía a compararme con mis hermanos. Mi hermano, el varón primogénito, el deseado, el favorito de toda la familia. Y mi hermana, la chiquita, la querendona, la traviesa, la que demandaba mucha atención. Y yo, pues, la que quedaba en el medio. Pues, la que quedaba en el medio. Y no necesariamente era así. Por eso les dije que mi familia era unida, que mi familia nos amaba, que yo nunca vi de mis padres algo que me hiciera, ¿verdad?, ser insegura. Pero el enemigo puso pensamientos en mí y yo los abracé. Cuando nosotros somos pequeños, ustedes saben que si somos más de 2 hermanos, siempre se hacen bandos. ¿Cierto o falso? Cuando nosotros peleábamos, pues siempre al ser 3, éramos 2 contra 1. ¿Y quién era la que siempre estaba sola? Esta que está aquí. Porque mi hermana y mi hermano son blancos y yo soy la prieta de la casa. Así que mientras íbamos creciendo, el bullying era: nosotros somos españoles y tú eres india taína o tú eres africana. Entonces, aunque parezca una bobería, eran cosas que alimentaban mi inseguridad y que yo permitía. Que vuelvo y digo, como dijo ahorita, cosas que no son realidad, pero que nosotros no las creemos, ¿verdad? Así que por estas inseguridades y muchas otras más, yo crecí siendo una niña callada, chupándome un maón en una esquina de la casa y pasaba desapercibida. Nunca fui muy inteligente, incluso les voy a abrir algo que nunca yo había dicho. Yo soy zurda y yo fui disléxica. Mami y papi pasaron mucho trabajo conmigo porque yo iba a la escuela y para empezar, la lectura se me hacía difícil porque era disléxica. Usted después hace un search y ve lo que significa disléxica. Pues se me hacía difícil leer. Y lo que leía, lo leía súper bien, pero todo lo escribía al revés. Literalmente todo lo escribía al revés. Y mami se sentaba conmigo. Así que yo le di mucho trabajo. Así que yo no me sentía la más inteligente de mis hermanos tampoco. No me sentía la más bonita. Nunca me sentí la preferida. Nunca. Y esas cosas, como les dije, no necesariamente eran así, pero yo me las creía. Así que yo me crecí siendo una niña completamente introvertida. Xiomara, introvertida. Nah, créame, que si usted me conoce de antes, yo pasaba desapercibido en cualquier lugar. Yo crecí con mucho sufrimiento porque esa inseguridad me llevaba a no tener relaciones saludables, a no tener relaciones de amistades, porque me sentía que yo era insuficiente. Mi hermana era la popular de la casa, la que tenía amigos por todos lados, y yo coquí. Yo nunca en mi vida fui a un cine con un grupito de amigas. Porque mi inseguridad me llevó a ser una persona completamente cerrada. Porque eso es lo que pasa, la inseguridad te hace encerrarte tú mismo, te hace ser esclavo de tu propia prisión, ¿verdad? Así yo fui creciendo. Incluso ya cuando estaba con Pito, que bendito ese hombre me soportó, imagínense, yo así insegura y con una careta siempre, y él me soportó. Él es el único hombre que me va a soportar, pero yo soy la única mujer que te va a soportar a ti, papito. Así que ya lo saben. Él me decía: Xiomara, tú sabes, yo te voy a ir a presentar a mi familia, pero mi familia son personas humildes y yo sé cómo tú eres, pero la gente a veces no sabe cómo tú eres por tu careta, porque tú eres así seria. Por favor, háblale. Así que él me iba todo el camino ablandándome: bendito amor, todo lo que tú has sufrido, pero también has gozado. El punto es que yo crecí siendo una persona bien insegura hasta que llegó un día. Hasta que llegó el 16 de agosto del 2019, ese día yo conocí a mi libertador. Ese día yo acepté al Señor como mi único
y exclusivo Salvador. Ese día, desde ese día en adelante, no voy a decir que fue una varita mágica y que desde ese día fue todo diferente, pero desde ese día yo comencé a ver quién era yo en Dios. Yo comencé a ver que todas esas inseguridades que yo había tenido, que solamente me hacían daño, que solamente me llevaban a la depresión, que solamente me llevaban al sufrimiento, que solamente me llevaban a llorar, yo pude soltarla porque conocí a aquel que me diseñó, conocí a aquel que me hizo libre, conocí a aquel que me diseñó con cada uno de mis fortalezas y de los dones que Dios me había dado. Así que si hoy yo te puedo hablar de inseguridad es porque yo lo viví. Yo fui una persona insegura y si hoy yo puedo vivir y yo puedo explotar mis dones y talentos y yo puedo vivir mi vida a plenitud, fue que conocí a aquel que me hizo libre. Fue que conocí a aquel que me hizo libre y que yo pude tomar la decisión de salir de mi propia cárcel. Porque ¿sabes algo? Es tu decisión. Es a ti a quien te toca salir de tu propia cárcel. Es a ti que te toca tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegaron mis inseguridades, hasta aquí llegaron mis miedos, hasta aquí llegaron mis debilidades. Cuando Dios se convierte en tu necesidad, Dios se convirtió en tu seguridad. Vuelvo y lo repito. Cuando Dios se convierte en tu necesidad, Dios se convirtió en tu seguridad. Y es que nosotros tenemos que entender que nosotros, para poder vivir esta vida, para poder llevar nuestro propósito al máximo, nosotros necesitamos depender solamente de Dios. Y cuando nosotros dependemos de Dios, es que le decimos: en ti estoy seguro. Cuando nosotros entendemos que necesitamos de Dios, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, porque nuestra carne es débil. Y si yo te digo hoy a ti que esa inseguridad no vuelve jamás, te mentiría. Yo pude haberle puesto el título libre de inseguridad. Pero ¿sabes algo? Las inseguridades siempre van a venir. Las inseguridades siempre van a venir. Ahora bien, la inseguridad va a venir, pero ya yo no voy a ser esclavo de ella. La inseguridad va a venir y de momento va a venir a mi mente, pero yo le voy a decir: fuera de mi mente, porque yo sé quién yo soy en Dios. Yo sé que yo soy hija de Dios, yo sé que yo soy la obra maestra de sus manos y yo sé lo que Él ha dicho de mí y lo que hará a través de mí. Amén. El diablo quiere mantenerte esclavizado en la humanidad, pero el Espíritu Santo quiere libertarte de tu propia prisión. Moisés, como les estaba contando, fue inseguro, pero con esa debilidad se agarró de Dios y pudo libertar el pueblo de Egipto. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí se han sentido inseguros. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han sentido que han llevado una vida de inseguridad, que han llevado una vida en donde la inseguridad no los ha dejado cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen alguna inseguridad o alguna debilidad que los ha llevado a estar paralizados, que los ha llevado a confundir su mente. Pero yo les puedo decir que Dios quiere que usted sea libre. Porque como yo les leí en el primer versículo, en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis al yugo de la esclavitud. Dios murió por ti, Dios murió por mí para que nosotros seamos libres. Y hay algo que a mí me encanta, y es que ante tu caída, el carácter de Dios es levantarte. Ante tu error es perdonarte. Ante tu dificultad es ayudarte. Ese es el Dios que nos da libertad.
Ese es el Dios que puede hacer que nosotros rompamos esas cadenas de inseguridad, que nosotros rompamos esos barrotes de inseguridad para ti, para tu casa y para tus próximas generaciones.